Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a este primero de los seminarios de este año del área de marketing. Vamos a estar hablando hoy un poco del panorama de coyuntura, de cómo ese panorama afecta al crecimiento a mediano y largo plazo y también de cómo afecta a las variables, digamos, macrofinancieras a mediano y corto plazo. Para eso están Pablo Mira y Daniel Pietri de España, que le van a hacer quienes intenten todo esto. Los dos son pertenecientes al área macro, área que también pronto va a estar sacando unos informes de coyuntura mensuales para la semana que viene, que estuvo también produciendo una nota que publicó Damián en los últimos días sobre este mismo tema. También el área comprende el programa PE de indicadores macro y uno nuevo que va a estar lanzándose pronto, o que va a estar operativo el año próximo, sobre la obra de Daniel Kahneman y cómo puede leerse y usarse para la actualidad macro. Sin mucho más, lo dejo con... Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contento de ver tanta gente acá. Yo voy a hacer una introducción a un tema que no es tan de coyuntura, pero donde, digamos, se mezcla un poco la coyuntura y el mediano plazo, porque se están haciendo muchas predicciones, muchas proyecciones en base a lo que está pasando en los últimos meses, obviamente. Y esta es una costumbre muy común en la Argentina. Y un poco lo que quiero tratar de identificar es si estas proyecciones, esta idea de que la economía está recuperando en los últimos meses, tiene perspectivas o no para el mediano plazo de Argentina, que será un año o dos. Por eso se llama el enigma de crecimiento. Acá hay dos cuestiones que voy a marcar. Una, digamos, la relación que hay entre los regímenes macro y el crecimiento. La Argentina pasó de... A ver si... ¿Cómo? A ver si clic ahí. A ver ahí. Ahí está. Esto es una consideración general. Lo que viene acá es el PIB per cápita, que desde 2015, perdón, desde 2011 no para de caer y tiene una tendencia realmente dramática y que se ha mostrado muy difícil de quebrar, ¿no? Sucesivos intentos de recuperación fueron insuficientes, incluso la buena recuperación post pandemia tampoco fue suficiente como para evitar las tendencias de largo plazo, y entonces nos encontramos ante el primer dilema de largo plazo, que es que hay que recuperar todo esto de alguna manera, y todo esto sin tener en cuenta la tendencia. Si uno quisiera arrojar una especie de tendencia de crecimiento natural de los países, de, digamos, 1,5% anual, para no ser muy exigente, o 1% per cápita anual, bueno, lo que tendríamos es una diferencia aún mayor con los máximos que tuvimos alguna vez, de modo que el desafío de crecer en el medio y largo plazo es enorme. Y eso lo vamos a tratar al final cuando hablemos de la cuestión de la sostenibilidad. Hay dos tipos de funcionamiento de la economía que observamos en los últimos, digamos, 30 años. La primera son los dos superciclos, podemos llamar, en donde aparecen, por un lado, la convertibilidad. Se llega a reflejar, se ve afuera, pero no, adentro no importa. La convertibilidad, con las etapas de crecimiento 1990 hasta 2001, que es la línea punteada. Lo que tienen acá son los periodos, los años, a partir del inicio de ese programa. Y fue, digamos, una etapa relativamente exitosa, que terminó muy mal, pero que mientras duró, hubo un crecimiento prolongado, y que realmente fue, digamos, el penúltimo gran ciclo que tuvo de crecimiento que tuvo la economía argentina. Después hubo una caída, que por supuesto esa caída no compensó todo lo que pasó antes. La segunda línea celeste que ven es 2004-2015. Y lo que vemos ahí es un ciclo muy similar. La economía también crece, tiene algunos vaivenes en el medio y de repente deja de crecer. Estos dos superciclos tienen curiosas compatibilidades desde el punto de vista de la observación de las líneas, de los gráficos, y sin embargo, las políticas que se llevaron a cabo en uno y otro caso fueron completamente opuestas. Digamos, esto daba a pensar que la Argentina estaba de alguna manera quizá condenada a este tipo de superciclos en función del color político de quien llevaba a cabo las políticas, pero eso realmente no ocurrió, porque después de 2015 lo que pasó fue que tuvimos, a partir de acá,
es básicamente, a partir de 2012, si ustedes quieren, un conjunto de miniciclos. Ya no teníamos dos grandes superciclos, sino pocos ciclos, muchos ciclos pequeños y que además se parecen mucho. En particular, yo identifiqué 4. Son estos 4, si uno deja de lado la pandemia. Y estos 4 miniciclos se parecen demasiado, lo cual pasamos de etapas de superciclos, de crecimiento sostenido y caídas fuertes, a ciclos pequeños, digamos, en donde la economía en promedio no crece, pero que tiene disrupciones de muy, muy corto plazo, en general asociadas con momentos de devaluación, caída posterior, y momentos de revaluación, si ustedes quieren, ordenamiento del mercado cambiario, de la economía se recupere. Yo lo que hice para investigar un poquito de qué se trataba estos ciclos es tratar de mirar qué pasó en cada uno de ellos desde el punto de vista de la actividad económica. Básicamente lo que hice es mirar la oferta agregada y identificar dentro del momento de la caída y el momento de la recuperación cuáles fueron los sectores que más explicaron esas caídas y esa recuperación. O sea, en otras palabras, quiero tratar de ver qué pasó en cada uno de los ciclos para ver en qué medida se parecen o no y podemos aprender de ellos, porque el último todavía está en funcionamiento, ¿no? Entonces no se preguntó qué hay de distinto en él. Lo que encontré es esto, digamos, si ustedes miran la composición, acá tenemos el sector primario, que incluye minas y canteras, pesca, que es lo más chiquito, industria y comercio, que los puse juntos porque son muy procíclicos los dos. Hay una parte que no es menor, que es un 15-16% del PBI, que es impuesto de subsidio, que siempre genera como una exacerbación del ciclo, por razones contables, digamos, y en el resto tenemos básicamente los servicios, ¿no? Todos los servicios que ya conocemos, más construcción. Lo que se observa en este ciclo en particular es que, digamos, si bien la industria del comercio tuvo una leve, digamos, ¿cómo se interpretan los porcentajes? Básicamente esto suma 100, y es básicamente qué se debe, en términos desestacionalizados en esa caída, a la caída del sector primario. Porque cuando tiene un signo positivo es porque va para el mismo lado del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se cayó la economía? Bueno, casi la mitad lo explica la caída del sector primario. Sería la interpretación. Lo que vemos es que este fue un primer ciclo primario. Es decir, en donde el sector primario tuvo un rol importante, tanto en la caída como en la recuperación, y después el resto de las variables tuvo relevancia, pero no tantas como tuvo en otros ciclos. Miren por ejemplo. En este ciclo ya se ve un ciclo más al estilo stop-go tradicional, en donde lo que cae fuerte es industria y comercio, de nuevo, muy asociados, y donde después, en la recuperación, ayuda el sector primario, pero industria y comercio también aportan lo suyo. Pero ya ahí la cosa es un poco más pareja, pero de nuevo, este es un ciclo en donde la que más sufrió de entrada en la caída es la industria, mientras que en la recuperación, digamos, de alguna manera la cosecha contribuyó bastante. El tercer ciclito, miniciclo, es más o menos similar al anterior, pero sin ningún componente del sector primario. Lo que encontramos acá es industria como principal razón de la caída. La mitad de la caída se debe a la caída de industria, desestacionalizada. Aquí abrí comercio, para que vean que entre industria y comercio tenemos 3/4 del total. Y la recuperación tiene una recuperación de industria y comercio, que es más o menos de la mitad, pero un poquito más separada, digamos, donde industria no llega a recuperar lo que había caído en la primera etapa. Déjenme comparar este último con el presente. Y lo que vamos a encontrar es algo bastante parecido, pero con algunas cuestiones diferentes. La primera es que la participación de la industria y comercio sesga más hacia el lado del comercio. O sea, tenemos más movimientos en el comercio, que es no transable, digamos. Y todo esto. Lo que vemos es que el sector primario no tiene relevancia ni en la caída, fue para el otro lado, ni tampoco en la recuperación. De hecho, la economía cayó sin agro, el sector primario más o menos 3 y pico por ciento, 3,5% en 2024. Y entonces uno tiende a pensar que en esta dinámica que vemos en el último ciclo, en el ciclo reciente, tenemos un ciclo que se parece bastante al ciclo al último que vimos, en donde la participación de la industria, ¿no?, al estilo de los viejos ciclos top-go es relevante, y en donde la recuperación del resto de los servicios había sido
relevante en aquella época de Macri, y hoy, en cambio, esa recuperación de los no transables no es tanto, aunque hay una participación importante del comercio, que en parte también es no transable. En otras palabras, tenemos un ciclo que de los 3 o de los 4, el último, se parece, al que más se parece es a este. Déjenme dar algunos datos de texto sobre el sostenimiento de la recuperación en función de algunos números que aparecen recientemente. Primero, ¿qué sostuvo la recuperación de la economía en el segundo semestre? La economía se recuperó mucho en el segundo semestre, desde que hay algunas variables que no han dado tan bien, o que, digamos, depende de la fuente, aparecen como dudosas, digamos. Si uno mira las cuentas nacionales, si uno mira los datos, hay una recuperación, creo que el gráfico es claro, y hay una recuperación parecida a la de Macri en el último de los miniciclos que vimos. ¿Cuáles fueron los impulsos del segundo semestre? Del lado de la oferta, bueno, ha estado más concentrado que en los anteriores ciclos en algunos componentes más bien no transables. Cuando uno mira las variaciones, sobre todo las variaciones intertemporales, encuentra más participación de comercio, más participación de la intermediación financiera y de los servicios mobiliarios y empresariales. Esto no ha sido lo único. Han crecido fuerte en minas y canteras, por ejemplo, eso es obvio, vaca muerta, pero la ponderación todavía no es suficiente como para que impacte directamente sobre el producto. Aquí tenemos impactos más bien indirectos, seguramente a través del tipo de cambio, otras variables. ¿Qué pasó del lado de la demanda agregada? Bueno, no hablar directamente de consumo e inversión, pero déjenme decirles que es muy probable que la recuperación por retraso de los salarios formales contribuyeron seguramente a imprimir más demanda durante la segunda parte del año. Mismas dinámicas que vimos a la pobreza. ¿Sí? Que el regreso de crédito, en particular el crédito en dólares, ¿no? Pudo haber contribuido también a esa recuperación de la demanda. Y cierta confianza de los consumidores y la compra de durables en lo que se ve típicamente reflejado. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos un conjunto de, digamos, de impactos que no es obvio que se vayan a mantener en el tiempo. O sea, no es obvio que la recuperación de los salarios formales continúe a la misma tasa, porque lo que estás haciendo es recuperarte lo que perdiste. No es obvio que el crédito en una economía como esta se recupere violentamente en una economía todavía, digamos, financieramente bastante reprimida. Y tampoco es obvio que la confianza de los consumidores sea sostenida en el tiempo en un país como este, donde la volatilidad y la incertidumbre es lo que prima. Digo, para poner un ejemplo, marzo no fue un buen mes en términos de confianza de los consumidores y no fue un mes en términos de crecimiento. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses? Los datos de 3 meses que tenemos es diciembre, enero y febrero. O sea que marzo parece que viene dando mal, pero todavía el dato definitivo no está. Marzo fue un mal mes, además tuvo una aceleración inflacionaria, bueno, cambió el régimen macro, etc. O sea que no sé si eso anticipaba de alguna manera el mercado lo que iba a pasar, pero lo que sabemos es que marzo no vino bien. Pero parémonos a fines de febrero, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasó en los últimos 3 meses? ¿Cómo viene la economía? Y lo que encontrás es que si calculás el crecimiento anual de diciembre, enero y febrero, te da 6% anual. Y si elevás a la 12, o sea, anualizás cada uno de los últimos 4 meses, o sea, noviembre, diciembre, enero y febrero, te da 10%. O sea, las tasas mensuales desestacionalizadas, elevadas a la 12, son tasas chinas. Entonces, digamos, una pregunta es si la Argentina está, digamos, a las puertas de volver a tener un crecimiento chino. No es obvio la respuesta, pero déjenme decirles qué es lo que pienso yo acerca de algunos factores que me hacen dudar de esta dinámica. El primero es el dato de marzo, que ya les dije, la mayoría de los datos no viene muy bien. Lo segundo es que hay que tener en cuenta que en el año 2024 el agro te ayudó mucho, ¿no? La cosecha fue mucho mejor que el año pasado y la cosecha de este año va a ser similar o un poco mejor, creo yo, a la del año pasado, pero no la va a superar de la misma manera que la de este año, la del año pasado superó a la del año anterior. Entonces, la contribución que va a tener el agro este año va a ser mucho menor. De hecho, el PIB cayó un poco más de 3% por año si uno no considera el sector primario.
Segundo, tenés un arrastre fuerte, como la recuperación fue al final del año, esto es una cuestión más contable si quieren, pero como fue todo al final del año, mucho del crecimiento que vas a ver este año publicado va a ser 4 o 5%, incluso hay 6, creo, de las predicciones oficiales más optimistas, pero claro, mucho de eso no se va a sentir el mes a mes, porque ya estás arriba. Con mantenerte a febrero donde estás. ¿Tu agro incluye manufactura de origen agropecuaria también o es solo primario? No, son las 3 primeras letras, agropesca y minas y café. El arrastre te decía, hoy a febrero ya tenés 4,5. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si te quedás en el mismo nivel de febrero durante todo el año, que ya no pasó porque marzo viene más o menos, pero suponete que en abril recuperás y te quedás, la economía va a haber crecido 4,5, 5%. Pero la sensación de que la economía mejora, el crecimiento del empleo, todo eso es dudoso que pase, porque ya pasó. El efecto contable. Pero vas a ver un número que no refleja psicológicamente, si querés, o socialmente lo que ese número está indicando. Lo cual uno necesitaría que a partir de eso la economía siga creciendo como el segundo semestre, y ahí es donde entran las dudas. Y entran las dudas porque justamente, bueno, hay un impacto neto de subsidio ahí que, como ya les dije, contribuye al ciclo, que implica más o menos 1/3 del crecimiento. El promedio era 1/6, hoy es 1/5, es el doble, con lo cual un poquito te está jorobando el cálculo. Pero lo principal es que los impulsos de recuperación no es obvio que se mantengan a lo largo del tiempo. En este sentido, la sostenibilidad de la recuperación todavía no está para nada clara, y es probable que haya que trabajar mucho de aquí en más, digamos, teniendo en cuenta que, digamos, un poco la intención no es la de promover políticas productivas especialmente, sino un poco tratar de dejar que la cosa funcione sola. La pregunta es, bueno, ¿por dónde es que va a funcionar? Yo no tengo la respuesta, pero le dejo esa pregunta. Lo otro que me pareció interesante contarles, y estas son las últimas 2 diapositivas mías, tiene que ver con la sostenibilidad externa. El otro día charlamos con Federico Bernini sobre la sostenibilidad de deuda pública. Y más o menos las cuentitas que hacíamos con la fórmula tradicional básica de sostenibilidad es que si la tasa de interés que tenía que pagar era 6, con un 2% de crecimiento anual, que les aseguro que no es nada fácil en Argentina, más o menos la deuda se estabilizaba. Mientras que si la tasa que tenías que pagar era 8, entonces tenías que crecer 4. Esa era una relación más o menos 1-1. Y entonces el resultado es que, básicamente, la economía en términos de deuda pública estaba comprometida, pero no iba directo al desastre, ¿no? Entonces, No, esa cuenta es la cuenta de largo plazo nomás, tasa de crecimiento de largo plazo. Pero claro, el problema de Argentina no es la deuda pública en general, sino la deuda en dólares. Entonces, la pregunta que yo me hice es la de sostenibilidad externa. ¿Y cuáles son las variables que más pueden afectar esa sostenibilidad? Entonces, hice el siguiente ejercicio, muy sencillito, de nuevo, aplicando la misma formulita básica. Vamos a suponer que la deuda externa total son 350.000 millones de dólares, 250 públicos, 100 privados, son más o menos lo que dan los números. Me lo quiere corregir, algún detalle que no estoy considerando, pero más o menos es el número que uno tiene en la cabeza. Y supongamos que yo quiero hacer el siguiente ejercicio, el de sensibilidad al crecimiento. Es decir, ¿qué pasa si para distintas tasas de crecimiento del PIB con la sostenibilidad externa? La sostenibilidad externa se mide en términos de cuál es el superávit de cuenta corriente en términos del PIB que necesitas para estabilizar la deuda externa. Ese es el ejercicio propiamente dicho. Lo que vemos acá es que, asumiendo un crecimiento del PIB de 4, 3, 2,5 y 2, asumiendo una tasa de interés que paga Argentina del 5% y una deuda y un PIB de 625.000 millones de dólares, esos son los superávit que están requiriendo. Un par de declaraciones. Primero, ustedes me dirán, ¿tasa del 5%? Argentina, parece poco, ¿no? Bueno, yo les digo, será poco, pero es lo que Argentina en promedio pudo pagar durante las últimas décadas. Yo saco el promedio de lo que efectivamente pagaste, porque después fuiste de fondo, entonces, digamos, el punto de que decir, pero Argentina este año pagó 8%. Sí, pero no puede seguir pagando 8%. Argentina paga 5%. ¿Por qué? Porque cuando paga 8, después termina pagando 2 o no paga. La prima de Río está 700 puntos. Incluye, claro, además de que hoy no estamos ni cerca del 5%. Por eso, ¿cómo hacen para...?
lo que yo digo es, este número 5% es el número que empíricamente mostraste Argentina pudo pagar en los últimos 30 años. En otras palabras, si hoy la prima está en 7,5, más la tasa internacional, que está un poquito por arriba, estás en más de, bueno, 7,50 creo que no hay chance, pero suponete que baja a 500, que era la época buena cuando se recuperaba la economía, tu tasa es 10, con toda la suerte del mundo será 8, pero Argentina no puede pagar 8, porque nunca pagó 8. ¿Se entiende? Entonces, mi ejercicio es un ejercicio que asume que Argentina pasa a ser el mejor alumno del mundo en términos de pago de deuda y puede conseguir una tasa del 5%. Porque hay un entusiasmo espectacular, vaca muerta, minerales, litio, todo espectacular. Bueno, 5%. ¿Por qué? Porque es lo que pudo pagar Argentina. La otra es decir, vamos a pagar 8, pero cada tanto vamos a descontear. Es otra discusión. Pero en promedio fueron 5. Sí, bueno, ahora vemos lo del tipo de cambio, que es importante, pero asumamos que el tipo de cambio real se mantiene más o menos igual. Lo otro es el crecimiento del PIB que estoy poniendo acá. 4, 3, 3, 2 y 2, que implican un superávit requerido de 1,6 en el peor escenario, el crecimiento más bajo del PIB. Lo que pasa es que estos son todos números mayores que el crecimiento promedio de la economía argentina en los últimos 20 años, que fue 1,9. ¿Sí? Contando el superciclo de postconvertibilidad, que fue importante en términos de crecimiento. En conclusión, estos son números bastante alarmantes por el hecho de que estamos considerando crecimientos muy por encima de lo que viene pasando y segundo, tasa de interés muy por debajo de la que Argentina puede pagar. O sea, similares a Argentina puede pagar, pero muy lejanas a las que hoy puede conseguir. O sea, hoy las tasas están bastante más arriba que eso. Segundo ejercicio, ¿qué pasa si está mal medido el PIB en dólares? Una de las preocupaciones de nuestro querido Daniel Heyman es que el PIB en dólares, cuando el tipo de cambio está, disculpen, atrasado, es que el PIB en dólares está demasiado alto en relación a la deuda. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si yo recalculo el PIB teniendo en cuenta este desequilibrio, potencial desequilibrio cambiario? Entonces acá lo que puse son distintos valores del PIB más bajos, teniendo en cuenta si el tipo de cambio real fuera más alto. Porque necesitas un tipo de cambio real más alto por X razón. Bueno, en este caso, fíjense que la sensibilidad es bastante más baja. O sea que acá no tendríamos un problema grave de que el PIB no fuera 6,25, sino que fuera en realidad 525 medio de dólares. Así que este no es el asunto principal del problema. Fíjense que la deuda en dólares a ese nuevo tipo de cambio crecería, pero ya el supuesto de deuda no sería tan dramático. Y la razón de eso es porque la deuda no es tan alta. El problema de Argentina no es el nivel de deuda, sino es los flujos de pago. ¿Cómo vas a ir pagando? Perdóname, ahí te cae el PIB en dólares. Acá te cae el PIB en dólares porque se supone que tu tipo de cambio real es más alto. Más alto. Claro. Entonces acá hay un 15% de diferencia entre estos dos, entre los extremos, asumiendo que vas a necesitar un tipo de cambio real 15% más alto. Y está creciendo más lento ahí, 3%. ¿Por qué está? Esto, el superávit, claro, el resultado de la fórmula es que el superávit requerido no te cambia demasiado. O sea que no hay sensibilidad al tema de cómo medís el PIB en este cálculo. Sí, en cambio, hay bastante más sensibilidad, por supuesto, a la tasa de crecimiento. Es más importante crecer, digamos, que el hecho de que el tipo de cambio esté demasiado desalineado. De manera directa, después están todos los otros problemas del tipo de cambio, que vamos a discutir, pero en manera directa, para el cálculo de sostenibilidad, es más importante esto que. Y finalmente, la sostenibilidad de la tasa. Esto es lo que les decía, entre 2004 y 2024 Argentina pagó 5% de tasa de interés. Y está bien, ¿qué país puede pagar más de eso por interés todos los años? No puede pagar 10% por ahí. Eso es no hay negocio que es. Deudas contemplar. Esa es pública. Esa es toda la deuda pública. Eso incluye en pesos también. Transferibles que pagan cero, incluye. Sí, incluye todo lo que contablemente fue pagos de intereses del sector público dividido el nivel de deuda. No, es deuda externa. No, este es total. Este es total porque con deuda externa es un poquito más complicada la cuenta. Deuda externa, si es letras, sí. No hay letras. Uno debería ver cuál sería ese número para la deuda externa solamente. Pero debería haber algún arbitraje, supongo yo, no vas a pagar mucho más de interna, o si te volteamos más adentro que afuera, podría ser, pero depende de quién es el dueño ahí, ¿no? Sí, por eso esta es deuda con total intrasector público. Sí, mercado internacional. Ese número que ves allá es todo sin intrasector público.
¿Y hoy cómo estamos en el superávit de cuenta corriente? ¿Cómo viene? Hoy el superávit de cuenta corriente es negativo, levemente negativo, en términos de vengados es cero prácticamente, y en términos de cuenta corriente cambiaria, la que calcula el Banco Central en el base caja, es levemente negativo en un punto y medio de producto, y se espera que sea más o menos 2 puntos de producto. Un punto y medio de producto, sí. ¿Eso para cuándo? Por estimación 25. El último es los últimos 12 meses a febrero. Pues el 24 cerró positivo el de mercado. No, el de vegana, pero me preguntó el cambiario. cambiario, pero quedó negativo. Sí. Y acá lo que tenemos es el superávit requerido para distintas tasas. Hasta 7 tenés 2,5. O sea, imagínense si uno. Pero de nuevo, no vas a poder pagar más de 7. Ese es el tema. Argentina nunca pagó. Algún año puede pagar, pero no puede seguir pagando permanentemente 7 sin llegar a un default. Entonces, digamos, si uno es realista, vas a necesitar un superávit requerido importante. Y ustedes se preguntarán si eso es mucho o poco. Parece poco, 2%. Pero bueno, es todos los años y les aseguro que este es el de los todos los escenarios que vimos, este es lo peor. O sea, el mejor, perdón, que es el mínimo superávit de cuenta corriente que requerís, dado los mejores datos de lo que vimos antes. Máximo crecimiento, menor tasa y PIB alto. Eso da 0,5% del PIB. Es el mejor número de todos los que vimos antes. Esos son 3.000 millones de dólares por año. Está bien, hay que generarlos todos los años, pero no es dramático. O sea que si tenés muchísima suerte y pagás 5% y creces al 4%, entonces te va a ir bien fácilmente la cuenta corriente. Pero en el peor escenario posible, el porcentaje de PIB más alto que te puede tocar es 3,2 y eso implica 20.000 millones de dólares. Si se da ese escenario negativo, es posible que vas a estar peor que el promedio de superávit que lograste en el mejor periodo de superávit de cuenta corriente, no sé si de la historia tu match, pero de los últimos 50 años seguro de la economía argentina, que fueron 2,7 en el periodo 2003-2010, nos gozamos de los famosos superávit gemelos, cuando la economía requería producir algo así como 17.000 millones de dólares todos los años. El peor escenario requiere 20. Así que, si todo esto no afecta el crecimiento de mediano plazo, sería dudoso. Así que yo, por este lado, por el lado de la sostenibilidad externa, veo restricciones al crecimiento bastante pronunciadas. Bueno, eso es todo para mi parte. Le damos el paso a Damián. Chicos, ¿ahí están viendo las filminas? Sí, se ve, se ve. Sí, sí, Perfecto. Bien, a ver, entonces, yo había preparado un conjunto de filminas bastante más ambicioso, pero teniendo en cuenta que me interesa mucho su opinión y la interacción, las recorté bastante. Y aparte, digamos, todo lo que es datos y descripción del acuerdo entiendo que está bastante maduro y no vale la pena perder tiempo con eso, pues entiendo que todos más o menos estamos al tanto de lo que estamos hablando. Entonces vamos directamente a la evaluación. Queremos maximizar en términos de... el máximo. Perdón, si tienen una pregunta me avisan y les contesto, pero me avisan, no tengo problema. O sea, yo los escucho, así que no hay problema, no hace falta que levanten la manito ni nada. Habla fuerte, Luis. Bueno, Sí. entonces me acerco un poco más. ¿Me escuchan bien ahí si me acerco así? ¿Al micrófono? Dale lo más fuerte que puedas. Para que suba el volumen. Yo no uso headsets y estas cosas porque me molestan, pero a ver ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. está mejor. Perfecto. Volvemos a pantalla completa. Y listo. Bien, entonces, uno lo que observa es que, digamos, el defecto del programa o del programa de la fase 3 es al mismo tiempo la virtud. O sea, que al mismo tiempo no está pensado para conformar a todos. ¿Sí? O sea, lo que uno ve es que uno puede decir que desde una perspectiva más fundamentalista, más de programación macroeconómica, el acuerdo tiene el defecto de estar sesgado al corto plazo. Ahora bien, desde el punto de vista de los mercados, la virtud del acuerdo es que está concentrado en el corto plazo.
o por lo menos no en el tan largo plazo, siendo corto plazo 6 meses, 9 meses. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ilustrar por qué puede llegar a ser un problema o dónde uno observa que esto no está pensado para que perdure mucho tiempo. Y después vamos a ver por qué funciona en el corto plazo. Y después vamos a ir a algunas cuestiones donde a mí me interesaría que ustedes tengan el foco para ir trazando el programa e ir siguiendo el programa. Entonces, en principio, el defecto es que está, entre comillas, sesgado al corto plazo, y uno eso lo ve desde el propio diagnóstico del fondo. Lo que se observa ahí es una tabla digamos, del documento que acompaña el acuerdo, esas 138 páginas que nos torturaron hasta el hartazgo. Y una de esas tablas es básicamente el flujo de oferta y demanda de dólares por MULC, que es el base caja, que es lo que mira el mercado. El devengado medio como que no es tan relevante, por lo menos para lo que es la coyuntura pura y dura, más allá de que es relevante para el blend, o fue relevante para el blend, y para estimar los dividendos acumulados. Lo que se suele mirar es el base caja, y esto está tomado más o menos de ahí. Lo que dice el propio fondo es que hay salidas desde el sector público y el sector privado por 26 billones americanos de dólares, donde básicamente se destaca lo que está en amarillo, que es que el propio fondo asume que hay salida del sector privado por más de 12 billones de dólares, donde ahí está el sector privado comprando dólares, que fue lo que se permitió. Se permitió que los hogares compren irrestrictamente dólares. Por el otro lado, en amarillo hay una compensación que tiene que ver con deuda privada comercial que se toma. El propio programa asume que la cuenta corriente está en cero o está levemente en déficit, pero que van a ingresar por cuenta corriente 7 billones, lo que yo interpreto que tiene que ver con deuda comercial, en el sentido de que el superávit en cuenta corriente empieza a dar un poquito mejor que lo que es el devengado, y eso implica deuda comercial. En cualquier caso, grosso modo, lo que vemos ahí es 26 menos 7, algo que se parece a 19, que es un faltante de 19 billones de dólares, que es lo que puso el fondo. Lo que puso el fondo y organismo. O sea que básicamente el stock de liquidez en dólares se agota en un ejercicio. Eso es lo primero, que honestamente no es preocupante, teniendo en cuenta, a ver, sí es preocupante porque el número es obsceno, pero no es preocupante cuando uno empieza a pensar en la lógica del acuerdo. O sea, uno lo puede interpretar como una escalera hacia un lugar. Y entonces uno dice, bueno, mira, primero me conseguí, que de hecho es lo que vamos a ver en unas filminas, pero primero me conseguí un bolsón de liquidez a través del blanqueo, después me consigo otro bolsón de liquidez a través del acuerdo con el fondo, a través del acuerdo con el fondo bajo el riesgo país y consigo otro bolsón de liquidez a través de emisiones de deuda del tesoro, y al final del camino llego a vaca muerta cuando las exportaciones pasan de 80 a 100 billones de dólares y somos todos felices. ¿Sí? Es como si fuera una especie de arco iris en el cual todos seguimos al duende y al final hay una bolsa de ollas de oro donde todos somos felices y aplaudimos. Por supuesto, en el medio está la realidad y obviamente el duende puede derrapar y podemos terminar como terminamos siempre, pero el camino del arco iris es ese, ¿no? Es una secuencia en la cual bolsones de liquidez nos llevan a ese puente que necesitamos, que es llegar a que Oldeval funcione y que básicamente nosotros seamos Permian, o mejor que Permian. Y de golpe seamos un toro que exporta 100 billones, básicamente apalancados en deuda privada, en cabeza de 4 o 5 empresas que, gracias a Dios, son todas de capitales nacionales. ¿Sí? Ese es el primer problema. En principio, la liquidez que nos dan se termina pronto, o se termina relativamente pronto. Después le vamos a dar una segunda vuelta a la liquidez en moneda extranjera, que me interesa hacerla cuando lleguemos al momento de la filmina. Todavía no, pero tengamos en mente que esto que recibió el gobierno son reservas brutas que en gran medida van a ir a parar a los depósitos en moneda extranjera de los hogares. Entonces, desde ese punto de vista, ese dato me gustaría que lo guarden porque después va a ser muy útil cuando lleguemos a la filmina adecuada. El otro problema que uno observa es que, a diferencia de las bandas anteriores que tuvimos,
estas bandas no se mueven al ritmo de la inflación esperada, sino que se mueven al ritmo de la inflación, entre comillas, objetivo, que es el 1%. El 1% es la inflación que tenía el gobierno en la cabeza antes de cambiar de régimen, cuando bajó el Kroll a 1. Y las bandas quedaron indexadas a ese 1% que no tiene que ver con las expectativas de inflación. Entonces, cuando uno traza las bandas, estas son las bandas reales, después vamos a ver las bandas nominales, cuando uno ajusta las bandas por inflación, lo que uno observa es la pancita del tipo de cambio real que todos queremos ver cuando vemos una desinflación, y vemos una apreciación, y vemos más déficit en cuenta corriente, y vemos más demanda de pesos. O sea, en general el proceso de desinflación necesita déficit en cuenta corriente, y el tipo de cambio real ajustado, o que surge la expectativa de inflación implícito del propio programa, apunta para ese lado. O sea que a mí me están balizando que van a seguir apreciando y que el producto en dólares difícilmente salga de la zona de los 620, 630, 650 billones, que es un producto enorme para este nivel de exportación. Entonces, básicamente, peso fuerte, dólar apreciado, salarios altos, déficit en cuenta corriente, deuda comercial. ¿Sí? Por ahora, deuda comercial. Eso es lo que baliza el programa, porque ahí se ve claramente que el tipo de cambio real, excepto que las expectativas de inflación converjan muy rápidamente al 1%, se va a seguir apreciando. Nota al pie, para los que miran el mercado van a ver que la curva, lo que surge de las tasas implícitas entre tasa real y tasa nominal, en el tramo medio largo de la curva, BONCAP, empiezan a sugerir algo que se parece al 1 y pico de inflación. Eso que parecen expectativas de inflación, no lo son. Eso es un problema técnico que tiene que ver con una sobredemanda del tramo largo de la curva de tasa fija, que es que los fondos salieron a cerrar tasa cuando veían que la tasa se caía, y sobredemandaron el tramo largo de la tasa fija, y las inflaciones implícitas dicen cualquier cosa. O sea, por lo menos no es lo que uno semblantea que son las expectativas de inflación, más allá de que los indicadores adelantados de inflación están muy bien, en el sentido de no vamos arriba del 3,7 de marzo, sino que caemos un poquito. Entonces, en cualquier caso, esas inflaciones que están dando vuelta por ahí no tienen nada que ver con nada, más que por una posición técnica del mercado, y lo que uno ve es que el programa baliza apreciación, déficit en cuenta corriente y más deuda, como viene siendo el semblante de la gestión, nada que no sepamos. El otro problema tiene que ver con el nivel de tasa de interés, la liquidez de las entidades y el crédito. Esta filmina de acá está tomada del informe de bancos de febrero, que hace poco los funcionarios lo usaron para básicamente empezar a hablar de la tirantez o lo firme que está la demanda de crédito. Tiene latente o subyacente un gran problema, o no hay una inconsistencia, pero una carta que se tiene que dar vuelta, que es el programa monetario. Cuando se anunció el acuerdo con el fondo, se anunció un programa monetario. En general, cuando uno sale del Kroll, pasa a un esquema de bandas, y el esquema de bandas típicamente, según las propias estadísticas del fondo, se complementa con lo que se llama, y disculpen el anglicismo, un monetary target, que es algo así como un objetivo de agregados, una cosa así. En este caso es el M2 privado transaccional, que es un agregado amplio sin dinero remunerado. Lo que uno observa es que las proyecciones dentro del propio comunicado del Banco Central del M2 privado transaccional son durísimas. O sea, es un programa recontraduro, pero al mismo tiempo, porque el propio Banco Central dice que va a estar en el piso de los 2 desvíos de su proyección de escenario base, lo cual es un escenario durísimo, pero al mismo tiempo dice que lo ve llevando. O sea que, mira, esto es indicativo, veo qué onda, si me parece bien, lo sigo; si me parece mal, no lo sigo, lo cual es pura discrecionalidad. Y lo que me están dando a entender a mí las declaraciones de los funcionarios es que prefieren acompañar la demanda de crédito, que es la línea azul. Lo que se observa es un crowding in muy virtuoso del crédito privado, línea azul, a la exposición al sector público de las entidades, línea roja, lo que a mí me dice que si yo sigo la línea azul, la tendencia de la línea azul, voy a tener un ritmo de expansión de crédito que no sé cómo se va a monetizar. Y lo que vamos a ver es que el gobierno la semana pasada dio una señal muy importante en esa dirección. Estaba claro que había una disyuntiva, que el programa monetario básicamente operaba contra el crecimiento del crédito,
y todos veíamos que las tasas pasivas iban a volar y que las tasas activas iban a volar si ese programa se instrumentaba. O el crédito se frenaba o la tasa volaba, o una mixtura de los dos. El gobierno pero al mismo tiempo el gobierno te decía, mirá, déjame ver cómo viene la mano y déjame ver cómo juego las cartas. No había ningún compromiso explícito a instrumentar el programa monetario, pero estaba puesto arriba de la mesa. Si el zapato apretaba, había tirón. Entonces, lo que se ve acá es una dirección, línea azul, que aparentemente podía no continuar, excepto que el gobierno empiece a dar una dirección, empiece a revelar cuáles eran sus intenciones, y esta semana dio una señal muy importante en esa dirección, y lo vamos a ver en unos minutitos, cuando vayamos a la parte de coyuntura. Las virtudes del acuerdo, paradójicamente, también es el sesgo del corto plazo, ¿sí? Una cosa muy bilardista, primero ganamos, después vemos, digamos, todos los que jugamos al fútbol sin talento somos hijos de Bilardo, y nos sentimos cómodos con una cuestión así tan, vamos a decirlo así, tan cortoplacista, en el sentido de, mira, yo entiendo que vuelen Los Ángeles, hacemos programación macro, qué sé yo, pero primero déjame ver cómo viene la coyuntura y cómo vienen los flujos, y después vemos qué hacemos. En ese sentido, es puro pragmatismo y el mercado lo celebra, y personalmente yo también. ¿Qué es lo que se ve en el corto plazo? Se ve una situación de, entre comillas, doble carry y, vamos a decirlo así, unas bandas sombra. Vamos a ser más explícito con esto. Hay dos tipos de carry trade. Uno con cobertura, uno sin cobertura. El cobertura es contra ROFEX, contra el mercado de futuros, porque hay más de uno. Y el otro, que es básicamente tasa fija contra futuros, que eso da bastante bien, la cobertura. Y el otro es directamente sin cobertura contra el techo de la banda. O sea, vos básicamente vendés dólares y vas a buscar el techo de la banda, y eso a cierto nivel de tasa de interés da muy bien y ancla el spot. Esos dos carries operan de forma tal de generar una banda sombra, que es una banda dentro de la banda. Esto es, como muy bien dice Target Zones de Krugman, QG 91, la política monetaria tiene un rol hiper importante en el esquema de bandas. Lo que termina ocurriendo es que la señal de tasa de interés, en este caso instrumentada por el Tesoro, porque es el encargado de llevar la tasa de mercado, opera desviando el spot del techo y eventualmente nunca llega al techo. Y lo que termina pasando es que el spot termina operando entre 1300 y 1100, reduciendo muchísimo la volatilidad. A caballo de eso viene la inflación, que aplasta el tipo de cambio nominal contra el techo, porque hace que el tipo de cambio real se ponga viejo. Entonces, entre que me voy a comer 3 meses de inflación y que tengo el doble carry, la volatilidad del spot, que asustaba en un principio, porque si íbamos al centro de la banda teníamos más o menos 5 veces inflación esperada, una barbaridad, termina siendo medio de juguete y nos movemos entre 1100 y 1300 y la nave va. O sea que desde ese punto de vista, esto está armado por gente de mercado, para el mercado, y el mercado lo juega bien. Y lo vamos llevando bien, con esa doble banda y con ese doble carry. La otra forma de interpretar este programa es como una escalera, y esto de duende y la olla de oro, ¿sí? En principio, ¿qué fue el blanqueo? El blanqueo fue un shock de liquidez en dólares, que quedó en cabeza de los bancos. Lo que se observa ahí es la posición neta de liquidez de las entidades sobre su capital ajustado a riesgo, que es la responsabilidad patrimonial computable. Lo que se ve es en el blanqueo un pico enorme de liquidez que después se fue gastando a través de originación de crédito en moneda extranjera. Y hoy eso desapareció. Al mismo tiempo, lo mismo pasa con la liquidez en dólares de las entidades, que se lo fueron comiendo. ¿Se lo fueron comiendo por qué? Porque hubo retiro de depósitos asociado a los pagos de tarjeta de crédito, hubo originación de crédito, y al mismo tiempo hubo básicamente puro retiro de depósitos, porque la gente no quería más los depósitos después del blanqueo, porque tenía derecho a llevárselos a su casa, enterrarlos en un árbol y volver a donde estaba. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó ahora? El Banco Central recibió, vamos a decirlo así, un shock de liquidez de más o menos 12.000 millones de dólares, que es lo que le dio el fondo, lo que le adelantó el fondo, que lo recibió pero no lo puede usar.
En el sentido de no le sirve para cumplir con el acuerdo. Pero es liquidez en moneda extranjera, que es lo que solidifica el techo de la banda. Lo que uno imagina es que lo que va a terminar pasando es que eventualmente, vamos a decirlo así, los hogares vayan a buscar sus dólares MEP, los bancos se lo den, vayan al Banco Central, el Banco Central le dé sus reservas líquidas, la gente reciba esos dólares y los use dentro del sistema. Hace 15 minutos, hace una hora, el ministro Caputo anunció en un cónclave de CFOs o un cónclave de portfolio managers que él espera que anunciar medidas que, vamos a decirlo así, solidifiquen la usabilidad del dólar MEP. Lo que está queriendo hacer es estabilizar la demanda de dólar MEP para que la gente no se lo lleve a la casa, porque prefiere que la liquidez que está en manos del Banco Central pase a manos de los bancos, la gente no se lo lleve, vuelva a subir la liquidez en moneda extranjera, vuelva a subir la capacidad prestable en dólares y tenemos una vuelta más de blanqueo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos es un mar de liquidez que viene a sostener el MULC. ¿Por qué? Porque los préstamos en moneda extranjera, por obligación, se liquidan en MULC. Entonces, básicamente eso, cuando se origina crédito, es offer en el MULC. Y el offer en el MULC, en un esquema en el cual no está regulado, implica apreciación, que es lo que nos termina convenciendo de que el tipo de cambio se va a apreciar, autovalida nuestras percepciones, ancla las expectativas de inflación y tenemos la apreciación virtuosa que necesitamos en todos los ciclos de desinflación. Una vuelta más. Cuando se termina, se termina. El blanqueo pasado duró 6 meses. La apuesta, según mi interpretación, es que ese puente se termine en el momento en el cual el Tesoro consigue acceso al mercado, consigue otro bolsón de liquidez, tiramos un año más y ya llegamos a 2027 cuando aparece vaca muerta y llegamos a, vamos a decirlo así, el final de arcoíris, donde están las monedas de oro. ¿Sí? Bueno, puede no pasar, ¿no? Pero en principio yo interpreto que ese es el camino a seguir y esa es la trayectoria. Bolsón de liquidez tras bolsón de liquidez. Primero fue exteriorización y repatriación, después fue deuda privada comercial, ahora vamos a hacer una filmina respecto a eso. Después, ahora es FMI, liquidez en moneda extranjera, préstamos en moneda extranjera, después será el Tesoro, etcétera, 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 hasta que se supone que llegamos a un lugar donde ya podemos sostener el tipo de cambio real a un nivel más bajo porque las exportaciones pegan un salto. Y ya podemos bancar un PIB de 650, 700 billones de dólares sin que reviente todo por el aire, porque las exportaciones, como pasó en los 90, pegan un salto discreto y ya. Ahora bien, hasta ahí el diagnóstico cortoplacista y benevolente, y ahora vamos a intentar, de alguna forma, dar señales de hacia dónde, qué mirar o qué monitorear, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo miraría si tendría que hacer el seguimiento del programa? Lo primero que uno ve es que los futuros están desalineados de la pauta de inflación. Lo cual, eso le pone mucha presión a la tasa y hace que las tasas reales sean muy altas. Incluso desde la propia inflación objetivo. ¿Por qué? Porque la tasa del ECAP no se puede desarbitrar mucho de la tasa implícita del mercado de futuros porque se rompe el carry. Y eso hace que si la tasa del ECAP no baja, difícilmente las pasivas bajen mucho. Y por más que bajen las expectativas de inflación, la tasa de interés real va a quedar alta. Y como todos sabemos, sostener deuda con tasa de interés real alta es difícil. Entonces, desde el punto de vista de la consistencia, que el mercado de futuros no se alinee con la inflación objetivo es un problema porque el modelo es muy dependiente del carry comercial. Ahora vamos a hacer una postilla, antes de pasar a la próxima filmina, respecto a el carry gringo. ¿Qué es el carry gringo? Es el que tenía Macri en 2016-2017, donde básicamente venía un tipo, te escupía los dólares en MULC, se daba vuelta y se llevaba un instrumento un mes. Y después cuando se aburría, se daba vuelta y se iba. Eso tiene varias escalas, hay distintos tipos de fondos que lo pueden hacer. Hoy no somos deseables para fondos grandes, somos deseables para fondos más especulativos. Si llegáramos a ser deseables para fondos grandes, tiene un nombre especial en inglés, no importa, esos fondos traen una pelota de plata y nos dan una vuelta más de ingresos por MULC
que permiten que el Tesoro emita menos o complemente esos ingresos para llegar al final del arco iris. O sea que lo que podemos esperar es, si apostamos al carry en serio, que es el carry gringo, necesitamos desregular un poco más el MULC, sacar el parking de 6 meses que tenemos ahora, acortarlo un poquito, para permitir que las manos grandes vengan, y una vez que viene eso, llega otro bolsón de liquidez, más allá del fondo, más allá de la emisión, de dólares que me permite acercarme y sostener la apreciación hasta que lleguen el superávit, perdón, los niveles de exportaciones que son consistentes con este tipo de cambio real un poco más apreciado y niveles de importaciones un poco más altos. Desde ya, todo esto tiene implícito el hecho de que la sostenibilidad del complejo vaca muerta no depende de que el tipo de cambio real se aprecie, sino que depende de que el Brent baje de $60, ¿no? O sea, todo bajo esa presunción que por ahora funciona. Entonces, la otra cosa a monitorear es la deuda externa comercial. Cuando uno mira, vamos a decir, niveles de fragilidad, y no estoy yendo al concepto más bruto, más intenso de fragilidad, sino fragilidad financiera pura, en el sentido de exposición a crisis y balance de pagos, uno ve, vamos a decirlo así, la capacidad o la posibilidad de que esos flujos que ingresaron reviertan. Lo más peligroso siempre es el dinero caliente o el carry de corto, que es el carry gringo, que viene y sale, viene y sale, viene y sale, y eso te revienta la cuenta financiera. Por eso no está. No hay gringos en la curva de pesos, no hay gringos, gracias a Dios, y no creo que vengan en el corto plazo. Entonces, ese problema, esa fragilidad que está asociada al gringo que sale corriendo, no está. Entonces, por ese lado estamos tranquilos. Del otro lado, hay otras fragilidades que tienen que ver con deuda privada, deuda externa privada, que es ¿cuál? Bueno, yo tomé deuda, dependiendo del plazo de la deuda, en un momento liquido en MULC, pero después tengo el derecho a que me dé los dólares para cancelar esa deuda. Dependiendo del plazo de la deuda, o dependiendo de mi voluntad de refinanciar esa deuda de corto plazo, seguimos jugando el juego, como se juega la silla. Una vez que alguien decide irse, bueno, se complica como se complicó en marzo. En marzo lo que pasó fue básicamente que se te dio vuelta el carry, la tasa de futuro te quedó muy arriba de la tasa de cap, empezaron a salir todos y no los podías parar. Bueno, ¿cómo es posible semejante cosa? Es porque mucho de lo que está apoyado, sobre lo que está apoyado el MULC, es un salto en el nivel de deuda comercial. Y eso se ve en el perfil de vencimientos de la deuda externa comercial privada, principalmente en la sociedad de importaciones. Lo que se ve en esa figura es que es habitual que la economía funcione con un rolling, con un refinanciamiento de entre 8 y 6 meses de importaciones. Bueno, ahora estamos en 10. Eso implica a dólares constantes un flujo adicional de deuda comercial corta de 15 billones de dólares. 12, 15, dependiendo cómo lo quiera medir. Pero es deuda nueva a corto plazo. Obviamente, como es de corto plazo, yo tengo y la liquidez en MULC, yo tengo derecho a ir a MULC a buscarlo. Entonces, si el carry se da vuelta y a mí no me dan cobertura, bueno, yo quiero mis dólares, tengo mi derecho, lo voy a buscar y me lo tenés que dar. Entonces, el riesgo y las condicionalidades del sistema es que una vez que vos te metés en este baile del carry comercial, va a ser mejor que no des una señal contraria de tipo de cambio, porque nos vamos todos corriendo. Esa es la parte mala. La parte buena es que vos no podés correr tan lejos, porque vos no sos gringo. El gringo corre y no le importa nada. Acá el carry lo hace todos agentes que son pasibles de ser regulados. Importadores y exportadores. Entonces, si vos te vas corriendo y te pasás 3 pueblos, yo capaz que te agarro y te digo, mirá, vos vivís en Argentina, yo soy el Estado, tengo mis normas, mejor quedarte quietito porque tenemos que hablar. Entonces, en ese sentido, este carry no es tan peligroso como el carry que tuvo Mauricio, que fue muy vertiginoso y muy bueno cuando duró y muy malo cuando terminó. Este es más lento, o sea, no genera apreciaciones tan salvajes y es más permisivo y te da más changüí cuando la cosa se da vuelta, como pasó en marzo, que lo pudiste cortar, bueno, con un acuerdo, con un gran anuncio, pero en principio parece que acá hay más herramientas para controlar la reversión de este flujo comercial, que es un flujo muy respetable, de por lo menos 10.000 palos de dólares, que se te pueden ir en 3 meses. ¿Sí? Entonces, esto condiciona el alineamiento entre la tasa de interés y el tipo de cambio, de forma tal de que no podrían descubrirse mucho en ese sentido,
o no podría desarmarse mucho el carry, porque cualquier señal contraria implica no solamente una reversión del flujo, sino un desapalancamiento que implica una reversión de los stocks. Entonces, en ese sentido, el carry viene a sostener no solamente la apreciación y el flujo de deuda comercial, sino el viejo stock, porque el BOPREAL que van a emitir es por todo concepto y son 3.000 palos, y las estimaciones de exceso de deuda comercial son al menos 3 veces eso. Entonces el BOPREAL que van a emitir no alcanza para depurar eso. Entonces vos tenés que sostener el esquema porque el costo de salida es elevado, ¿no? Y no solo de los flujos, sino por la reversión del stock. Entonces, vos tenés armado un circo que te permite balizar apreciación, sostener la demanda de pesos, desinflar, sostener el MULC más o menos bien comportado, aunque estructuralmente tengas déficit en cuenta corriente, y la nave va. ¿Sí? En ese sentido, mientras dura, dura, y cuando no dura más, no durará más, como pasó en marzo. ¿Cuál fue la gran novedad? Y este es uno de los últimos 2 temas que quiero tocar. Hace poquito nos desayunamos que el Banco Central publicó su balance, el balance cerrado de 2024. Lo que se observa es que obtuvo una ganancia contable de más o menos 17.000, 18.000 millones de dólares buenos, de MULC, ¿sí? Oficiales. Un montón de plata. La otra novedad es que ese dinero no se lo va a utilizar para capitalizar el Banco Central, sino que se va a transferir al Tesoro. Todo el funcionariado está diciendo que esto no es emisión, porque obviamente emisión igual malo. Entonces está todo el funcionariado diciendo, che, esto no es emisión, lo cual es cierto en una primera vuelta. ¿Por qué? Básicamente esos pesos salen del Banco Central, van al Tesoro, el Tesoro se los devuelve al Banco Central en una cuenta que se llama CUT, que es la cuenta única del Tesoro del Banco Central, y eso básicamente neutraliza el efecto monetario. Pero ¿cuál es el problema? El crédito crece y las entidades necesitan liquidez para integrar encajes. Entonces, lo que hacen es te ocupan títulos públicos y a cambio de eso te piden pesos. Entonces, en la última licitación hubo un rolling del 70% y esos pesos, ¿qué hicieron? Salieron de la CUT y fueron a los bancos. Y los bancos que hicieron lo prestaron. Con el chiste de que cuando vos le das liquidez primaria, la expansión de M2 privado es al menos 2 veces eso, porque el multiplicador es al menos 2 veces. Al menos 2. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se ve acá es una señal muy importante, porque lo dijeron textualmente los funcionarios, una señal muy importante hacia dónde está yendo el gobierno. En principio, van a la expansión de crédito, la parte B de la disyuntiva, y a monetizar la demanda de dinero asociada a la expansión de crédito, como hicieron durante todo 2024, a riesgo de tener un nivel de liquidez, M2 y M3, difícil de compatibilizar con el nivel de reservas netas que tiene este gobierno. Entonces, en ese sentido, se inclina por básicamente apoyarse en las expectativas de desinflación que surgen, entre otras cosas, de la curva de pesos y de los indicadores adelantados, y van por el lado de la expansión del crédito, los niveles de liquidez más altos, y apuestan a que la volatilidad del tipo de cambio nominal quede apretada dentro de, vamos a decirlo así, las bandas sombra, ¿sí? La pseudo banda que se arma a los 1.300 y a los 1.100, y que la inflación aplaste el tipo de cambio nominal y eso mismo reduzca la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, por un lado, siguen expandiendo crédito, siguen empujando la actividad por ese lado, y en paralelo, por lo menos según mi interpretación, confían en que la demanda de pesos quede anclada porque la volatilidad del tipo de cambio nominal se va a ir reduciendo a medida que las bandas empiezan a jugar con el CAR. ¿Sí? Todo en línea con este artículo tan citado, que el propio secretario de Política Económica citó en público, que ese artículo se lo recomiendo, ese artículo de Target Zones de Krugman y Kyushi. Ahora, la otra parte, que es lo que parece que no van a hacer, es cómo iban a conducir o cómo iban a sincronizar la generación de liquidez, el programa monetario, etcétera, etcétera. Que era la parte A.
La otra opción era que ellos congelen todo con un programa monetario duro, corten el crédito, suban la tasa de interés y aplasten completamente la volatilidad del tipo de cambio, incluso más de lo que se observa ahora. Por ahora, lo que se ve con la señal que dieron la semana pasada y que confirmaron esta semana, es que van a una situación en la cual van a seguir expandiendo crédito, van a seguir dando liquidez, porque la demanda de pesos sigue tirando por el lado del crédito, y van a confiar en que la volatilidad del spot se va a reducir por las virtudes de los arbitrajes que surgen dentro del esquema de banda. ¿Es una apuesta? Es una apuesta. ¿Es una apuesta que tiene riesgo? Sí. ¿Es razonable? Es razonable, porque vamos por todo. ¿Por qué no vamos a ir por todo? Si podemos ir por desinflación y por crecimiento, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿No? Mientras dure, dure. Después, si tengo que recular, reculo y pego el tirón y freno todo. Pero mientras puedo, avanzo. Avanzo en la doble dirección. Desinflación y no freno la actividad. No voy a decir que crece porque los datos de marzo fueron espantosos, pero no freno la actividad. Y, la última cosa que quería decir, y esto básicamente para ir preguntas porque es medio polémico, no es medio polémico, pero suena rimbombante, es, o sí, fuera de lugar, es, che, para mí sobra superávit. Para mí sobra superávit primario. Así nomás. Así como está pensado el programa, no hace falta tener 2 puntos de superávit primario. Básicamente porque vos nunca pagás intereses de deuda en pesos. Entonces, ¿para qué usás el superávit primario? ¿Para qué usás los pesos del superávit primario? ¿Cuál es la función de eso hoy? Si vos no estás cancelando intereses en pesos. Si estás usando los pesos de la CUT para darle salida y cancelar deuda en pesos. En particular, capital e intereses. Bueno, ahí es donde se responde la pregunta. ¿Para qué se usa el superávit primario? El superávit primario se usa para juntar pesos, para que para que el Tesoro tenga los pesos para poder comprar los dólares, para poder cancelar los servicios de deuda. Ahora que no hay intervención, eso puede ocurrir por mercado o puede ser con ventanilla propia del Banco Central. En un caso mueve base, en el otro caso no. No sabemos cómo lo va a hacer. Pero hoy día la utilidad del superávit primario está asociada a los servicios de deuda en dólares. Porque el Tesoro necesita los recursos para poder cancelar los servicios de deuda en dólares. Por supuesto, cuando consigue emisión de deuda, la necesidad del superávit baja o podemos pasar a bajar los impuestos un poquito. Entonces, lo que quiero significar con esto es que mientras el Tesoro no salga al mercado y necesite salir a comprar los dólares para pagar los servicios de deuda, no sobra superávit. Es muy necesario porque necesito los pesos para comprar esos dólares. Ahora, si el gobierno consigue salir al mercado, lo que puede ocurrir es que, como dice el ministro hoy en su conferencia, con el mismo nivel de gasto empiecen a bajar impuestos, el superávit primario empieza a bajar y la emisión de deuda sea virtuosa porque sube el tipo de cambio real efectivo. Entonces, la otra vuelta asociada a la sostenibilidad que está asociada a la emisión de deuda es que detrás de todo esto hay un escenario en el cual el superávit primario deja de ser necesario porque los pesos no son necesarios para comprar tantos dólares, para cancelar tantos servicios de deuda, porque ahora no cancelamos 100% de lo que vence, sino que emitimos vamos a decirlo así, para no tener que cancelar tanto. Eso relaja el superávit primario, relaja la necesidad de conseguir pesos y al mismo tiempo permite bajar impuestos y al mismo tiempo permite subir el tipo de cambio real efectivo y al mismo tiempo me da un puente más para llegar a 2027. Todo trazando la economía a un momento en el cual hay un punto terminal, hay un objetivo, que es llegar a 2027 cuando está el duende con la moneda de oro y somos todos felices. Entonces, yo, y esto es lo último que digo de mi parte, y abro preguntas, veo, vamos a decirlo así, muchos caminos por los cuales se puede llegar a esos 100 billones de dólares, donde para mí es un dato eso, yo no soy especialista, yo pongo lo que me dicen, pero si no son 100 serán 95, serán 96, 97, no sé, un número muy superior al actual, apoyado en las exportaciones que surgen del complejo de Vaca Muerta, que todavía no están del todo maduras. Si uno ve las previsiones de las principales 2 o 3 empresas del sector, en particular Vista y YPF, que son las que cotizan, que son las que hablan con nosotros,
que son los que hablan con los inversores, bueno, las proyecciones son exultantes. Entonces, bajo ese horizonte y con un precio de reserva de $60, que no se perforó ni en este contexto, por razones que no voy a discutir porque son muy técnicas y no es mi campo, bueno, uno le ve un lugar a donde se está yendo con distintas herramientas para poder llegar a ese lugar. Y es la forma en la cual personalmente interpreto el programa económico. Es una secuencia de bolsones de liquidez que me permiten llegar, apreciando el tipo de cambio y con déficit en cuenta corriente, a un lugar donde yo sé que la vida va a ser mejor. Si la vida no es mejor en 2027, pues las exportaciones no suben como tienen que subir, ay Dios mío, porque quedo apreciado y con deuda hasta las orejas. Y si las exportaciones son lo que tienen que ser, llegamos. En el medio hay problemas con lo que pasaron en marzo, que se van resolviendo a medida que van apareciendo. Y esto es todo lo que quería decir por hoy. No escucho, chicos. Bueno, No los... vamos a abrir preguntas Sí, tanto sí. para Pablo como para Damián. Sí. No, sí, muy la mía, Martín Gante, no sé si me ves. Sí, ¿cómo está Martín? Muy breve la pregunta. La mitad del directorio, el FMI que votó por este programa, ¿cree entonces que Vaca Muerta o el litio va a generar ese salto discreto exportador en 2027? Porque la verdad que hubo la mitad, no sé si saben todos, la mitad lo votó en contra. Yo tengo un amigo en el directorio, me dijo de todo, muchas cosas las que mencionó Damián, del carry, de sostenibilidad, de los escenarios malos, y entonces compraron eso. ¿Vos qué pensás? A ver. Compraron que Argentina sale con este Vaca Muerta y toda la minería junta en 3 años, cuando muchos proyectos de inversión de este tipo maduran en 15 o en 10 años. Yo, Vaca Muerta puedo entender, y es discutible, incluso hay un paper de un colega nuestro, Ariel, que no sé si está Ariel, bueno, poniendo en cuestión un montón de cosas hace unos años, yo tendría que actualizar. Nada de esa pregunta, gracias. A ver, vamos a la dura realidad y a la cruda verdad. No tengo idea. O sea, no tengo idea qué pensó el fondo y qué tiene en la cabeza el fondo. No sé. No sé cómo se aprobó esto, honestamente. Porque el semblante que a mí me llega. No, en serio, te digo, en Después serio. capaz O sea, el dólar Trump bajó, sube pulgar, pero atrás hay un montón de gente. Escúchame, Martín, es un error sobre racionalizar. O sea, en principio, lo que yo veo es que no veo mucha voluntad del gobierno de ir a buscar los dólares para acumular la reserva neta que necesitan para cumplir los primeros 3 meses del acuerdo. Entonces, si ya empezamos con que tenés que ir a comprar 4.000 palos para cumplir en la meta de reserva neta con todos los ajustadores, ahí tengo los números, mirá, los saqué para no aburrir. Pero si vos mirás los números, los tipos tienen que comprar a junio, dependiendo de cómo tomen los ajustadores, tipo de cosas, tienen que comprar 4.000 palos. Yo no lo veo muy desesperado para comprar 4.000 palos. Hoy un funcionario se va a aclarar que el Tesoro no los iba a comprar, los tiene que comprar el Banco Central. Si ellos quieren comprar el piso de la banda, va a estar difícil. Va a tener que comprar 4.100 palos el Banco Central en el piso de la banda. Entonces, si ya lo mínimo y el único picor que había en el programa, que es este, está opinado y nadie sabe si se va a cumplir, bueno, no sé cómo tomarme el juego burocrático entre dos funcionariados, digamos, no lo sé. No sé, o sea, no me lo puedo tomar muy vinculante, porque lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, el costo del gobierno de incumplir esto es relativamente bajo, porque pierde solamente el desembolso de junio, después renegocia después las elecciones, porque son 2 revisiones, no son más 3. Pasa de junio, no la pasa, renegocia y ya está. El tema es cómo se toma el mercado el incumplimiento. O sea que desde ese punto de vista, cómo tomarme el acuerdo y cómo tomarme todo lo que dice el acuerdo, que son muchísimas cosas, a la luz de lo que uno percibe en los movimientos del mercado, y la verdad, no lo sé, porque yo tendría que estar viendo que, teniendo en cuenta que me quedan 2 meses para comprar 4.000 palos, con volúmenes grandes, porque el MULC está operando 700 palos por rueda, yo tendría que ver al Banco Central
por lo menos balizando que va a ser otra cosa lo que dijo que iba a hacer, porque el tipo de cambio no parece que va a llegar al piso. Porque justamente cuando va cerca de 8.000, 1.050, empiezan a aparecer los importadores en el spot, más que nada porque no les reventaste la tasa de interés. Si vos me decís que estás apretando el tipo de cambio y la tasa de interés poniendo en la nube, entonces estrangulás al importador que te va a comprar el spot, yo te digo, bueno, te creo que va hacia el piso, pero así con esta política monetaria, ¿quién es que va hacia el piso? Entonces ya a mí se me pone en duda que vayan a cumplir el acuerdo en junio. Entonces, ya desde esa percepción, todo lo que tiene que ver con el juego burocrático, no te lo puedo, ni siquiera tengo una opinión respecto, para ser muy respetuoso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, ni siquiera sé si es vinculante, te soy sincero. Sí. Damián, no sé si me escuchás, Javier Messina. Sí, te escucho fuerte y claro. Comentario. ¿Viste alguna experiencia de este tipo de bandas? Yo personalmente estuve viendo el caso de Israel y de Chile, que nada que ver. Personalmente buscaba evitar la apreciación real y de hecho, en el caso de Israel, salir de la apreciación excesiva que terminó la inflación del 85. Entonces, esos casos los descarté, Israel, y de hecho, Israel, las bandas ajustaban por el diferencial de inflación que esperaban con el Inflation Target internacional para evitar eso. Exacto. Y Chile no recuerdo bien, pero era algo similar. Creo que era mensual, digamos, ajuste por inflación internacional, inflación local. Ahora, yo el caso que me pareció quizás cercano fue en México 92-94, que tenían un piso, una banda fija, y el techo eran devaluaciones, no era porcentual, sino eran decrecientes, una especie de tablita el techo. Y eso le generó una enorme apreciación a México, ¿no? Que terminó, bueno, como sabemos, el tequila, pero bueno, llegaron hasta las elecciones de agosto del 94. Entonces, te quería consultar si ves alguna experiencia en ese sentido, perdóname, fui largo, y lo segundo, algo que hablamos bastante por mail hace un tiempo, el tema de Turquía. Porque en el caso de Turquía, ¿viste? Tuviste la EVA de mayo del 23, y desde entonces tuvo una presión muy fuerte. Me puse a ver bastante, digamos, con tasa de interés muy altas. También no tienen bandas, tiene un crawl, si bien es libre, en teoría, el FMI aclara que es una especie de crawl, pero bueno, nada, eso acumulado. Sí. A ver, vamos por partes. En principio, vamos a la parte concreta. Te doy mi opinión, por supuesto, ¿no? Nada más que mi opinión. En mi opinión, la razón por la cual las bandas que se instrumentaron el 27 de septiembre de 2018 con la gestión de Mauricio Macri terminaron por el exceso de volatilidad del tipo de cambio nominal. Esa fue la razón por la cual se abortó el sistema. Y el corazón de eso era que la amplitud de la banda estaba asociado, era endógena. Era endógena la inflación esperada. Entonces vos lupeás para arriba. Entonces, supongo que Caputo habrá tenido algo que ver en esa gestión y que sabe que eso no lo puede hacer. Entonces, no lo hizo. Así de simple. Es mi respuesta más directa. Ahora, respecto a Turquía, mi problema con Turquía es que me cuesta mucho leer la política monetaria en Turquía, porque ellos tienen banca musulmana. Y en general, la forma de pensar la creación de dinero en algo así, una situación así, es como demasiado especial. Entonces yo no me arriesgo a hablar de la interacción entre el tipo de cambio y la política monetaria en una economía que tiene banca musulmana, porque no lo entiendo. Me pasa lo mismo con la economía china, no lo entiendo. Así que no tengo nada inteligente para decirte respecto a la economía turca. Y después otra consulta, perdón. El tema, yo estaba viendo las importaciones, yo miré hace rato importaciones vengadas, liquidadas, si se puede decir. En los últimos meses estaban muy por encima, de una manera como que están en uno entendería que estaban como una bajando la deuda comercial. ¿Eso no es así? Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, lo que se ve es que justamente eso pasó excepto en febrero. Venían cancelando deuda comercial, en febrero un boom de carry, y lo que vos viste en marzo es que se desarmó parte del boom de carry de febrero. Entonces yo nunca entendí si lo que pasó en marzo fue, che, nos pasamos 3 pueblos en febrero, bajemos un cambio,
o efectivamente un susto con que esto no se sostenía. No me dieron los datos para ver cuál era cuál. Pero es cierto que vos venías en un proceso de cancelación de deuda comercial, incluso ajustada por la cancelación de deuda a través de mercados de deuda alternativos, como dice el Banco Central, que eso fue un montón de dinero. Pero sí es cierto que vos venías bajando los niveles de deuda comercial. El corte que tengo yo es el cuarto trimestre de 2024, es el último dato disponible. Por lo tanto, no tengo información respecto a lo que pasó en el primer trimestre. Pero sí es cierto, coincido plenamente con vos, que se venía desarmando los niveles de deuda comercial, lo cual terminó reventando en marzo. Lo que implica que el ritmo al cual se cancela la deuda comercial no es grácil y es bastante no lineal. Y bueno, y pasó lo que pasó. Un viernes nos levantamos, aunque el Banco Central el volumen del MUL se multiplicó por 2, el Banco Central perdió 500 palos y el ROFEX se dio vuelta. Y ahí nos agarramos toda la cabeza y que saltamos por la ventana. Porque se cae eso y se cae todo. Así nomás, por Dios que no se caiga eso. Se cae eso, se cae todo. Se cayó eso y O sea, no paramos más hasta que no lo restablecieron. O sea, porque todo el derrotero de ventas en bulk fue mientras el carry se dio vuelta. Lo que hizo este cambio de gestión, perdón, de programa macro en la fase 3 fue básicamente ordenar el carry. Volvieron a poner la implícita de ROFEX abajo en el CAP y ya está. Con un super techo que evita que ROFEX se vaya a madre. Entonces ya está, volvieron a poner el carry y nos ordenamos todo y seguimos jugando. Pero lo que se desordenó fue eso. Y lo que te quiero significar es muy difícil pensar un proceso ordenado de desarme o desapalancamiento de la deuda comercial porque todo tiene un rolling de 3 meses. Entonces, qué sé yo, ¿cómo coordinas eso? Un día Toyota te dijo, ¿sabes qué? No juego más, saco 500 palos y atrás sigue otro, y atrás sigue otro. ¿Y cómo lo parás eso? Cuando juegas la mano grande, no lo puedes parar. Entonces, es muy desordenado y empieza a haber cosas que son, para usar un anglicismo, lumpy, que son muy grandes, que son como tipo importar un avión, y te desordenan todo el mundo. Lo ves en las operaciones de diciembre, enero y febrero. Tenés unos manchones horribles que no puedes explicar y no puedes parar. En el sector energético, pero... Y pasa eso, que son operaciones tan grandes, porque son típicamente con matrices, y no las puedes parar. Entonces, por eso es un proceso bastante discreto, bastante no lineal y bastante difícil de controlar. Por eso es tan dependiente del alineamiento entre tasas de interés y futuros. Gracias. Yo tengo una consulta para cada uno. Primero para Pablo, que es distinto de lo que pensé que te iba a preguntar cuando vi la presentación. Me intriga de los dos ciclos largos que vos seleccionás como, mira, pues, ¿te acuerdo, no? El fin de la etapa de crecimiento está asociado o coincide con una apreciación cambiaria que, resultadamente, podríamos decir, complica seguir creciendo mucho. En los ciclos cortos, y en particular en el último ciclo corto en el que estamos metidos, parece haber algo parecido, pero en un lapso mucho más reducido, donde hay una apreciación importante del tipo de cambio que te da un crecimiento elevado al principio y te estanca la actividad al final, pero en lugar de durar los 9 años que marcas en el gráfico, pasó en 9 o 18 meses. ¿Cómo podemos Sí, creo que esta cuestión del impacto del tipo de cambio real sobre el crecimiento, bueno, Saúl tiene un paper súper interesante sobre eso, porque la observación típica es que los atrasos cambiarios en el corto plazo te generan una expansión o una recuperación a través de distintas variables, incluso de la industria misma, como vimos. Feynman siempre decía, cada evaluación violenta es un shock de oferta negativo sobre el sector industrial. Y entonces, en cuanto eso afloja, el sector industrial recupera. Al mismo tiempo decís, bueno, pero es un transable, digamos, ¿cómo se supone que el atraso cambiario lo está ayudando? Y la respuesta es que uno tiene que considerar el tipo de cambio a largo plazo. Y entonces lo que tiene que tener en cuenta, digamos, un poco Martín, digamos, es, bueno, ¿qué pasa con tipo de cambio si es alto o estable en el futuro suficientemente como para que a la larga la industria sostenga un crecimiento de largo plazo? Entonces, como que tenés dos dinámicas bien diferentes, ¿no? La de corto plazo, que es apreciar ese tipo de cambio, enseguida la demanda explota, a la suba, y obviamente vía mercado interno la industria se beneficia y a través de unos no transables asociados como el comercio, como bien. Y después la otra cuestión, que es, ¿por qué no dura más eso? Bueno,
Eso tiene los límites de la apreciación cambiaria, los límites de la enfermedad o de la protoenfermedad holandesa, y el hecho de que vos en el largo plazo necesitas salir de esa lógica. Lo que decía Damián es un poco eso, es, mirá, esto es corto plazo, tipo de cambio lo vas a trazar, vas a cargar y después cómo vas a llegar al tipo de cambio que necesitas de largo plazo, y que todo indica que lo necesitas para no volver a caer en crisis recurrentes, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Puedo agregarle la pregunta? Sí. Pero miren la tarjeta para vos, bueno, yo por acá, con interés. Yo estaría dispuesto a aceptar hasta algún límite, digamos, humanamente soportable, que la primera etapa de Milei tuvo algo que ver así como una suerte de plan de estabilización, por poner un número brutal. Ahora bien, que justamente plantear el tipo de cambio y el futuro. Los planes de estabilización, digamos, en un contexto político que lo sostenga, digamos, no hay. Digamos, es difícil evaluar cuál es el nivel de autonomización relativa de las prácticas de mercado respecto de la posibilidad de sostener la arquitectura institucional. Que también me estimulaba con lo que conversaban acá. Dice, ¿qué nivel de racionalidad tiene este proceso de toma de decisión? Y justo están involucrados Trump y Milei, digamos. Es difícil ahí evaluar, digamos, cuánto es el peso burocrático, cuánto no. Porque, digamos, ahí la empiria es importante, quiénes son los que están tomando la decisión. Y en ese sentido, una pregunta que seguro no tenés respuesta, pero en todo caso para compartir una reflexión. Sí. En este proceso de toma de decisiones, también vos ves el largo plazo, pero y los ciclos, pero en cada uno de los ciclos hubo decisiones de apreciación. ¿Cómo ves ahora las coyunturas de las decisiones que están tomando? Decían recién, bueno, no han comprado los 4.000 no sé cuántos billones o millones que hacen falta, cómodo. Si las decisiones que vos ves que están tomando en términos de construcción política y de reordenamiento de la arquitectura financiera, te llevan a pensar que en el largo plazo de 7 años y medio, como achicarlo, 8 meses para llegar menos, digamos, ¿hay estabilidad acá? ¿O es el tiro del final de alguien que tira porque está convencido ideológicamente, está bien, digamos, pero que... Eso te lo voy a contestar. Voy a dejar la respuesta de las decisiones del día a día o de coyuntura para Damián, si tiene ganas de decir algo. Yo voy a hablar solo de las de largo plazo. La ideología del gobierno son muy importantes para trabajar sobre la realidad. Eso es un cambio que esperemos, digamos, más o menos se sostenga. Se podría haber hecho de otra manera, más suave, todo lo que quiera, pero hay un cambio estructural. Y ese cambio estructural, si se sostiene, te va a ayudar mucho, digamos, a la estabilización futura. Yo diría que hay aspectos de la ideología que de alguna manera terminan ayudándote porque venían tan mal el escenario que realmente cualquier reducción hubiese sido beneficioso. Y después está el otro problema, en términos de largo plazo, que es qué tipo de política productiva, qué tipo de país, ¿no? Sectorialmente querés. Y la verdad es que si la herramienta es de corto plazo, es el TR3, si es el tipo de cambio que solamente puede afrontar vaca muerta, vas a tener un país en donde la industria, como decíamos recién, si no tiene un tipo de cambio suficiente, digamos, la estrategia vaca muerta, alguien me decía recién, típicamente tarda 10 años, 15 años. Esa expresión aparece como, digamos, casi las peores expresiones del peor kirchnerismo. Así, bueno, no importa, vamos a ir. Sí, es cierto. Por otro lado, una ideología, digamos, muy financieramente, si querés, muy liberal, podría implicar que si las expectativas se ordenan de manera favorable para la economía argentina, te entren otra vez muchos capitales de corto plazo y te generen igual una enfermedad holandesa, digamos, claro, por otra vez. Con lo cual, digamos, toda esa ideología apunta a que el sector privado va a poder resolver solo esos problemas. Que es la gran duda que era. Realmente, digamos, en otras circunstancias, la economía argentina logró Buenos Aires cuando se la dejó sola y cuando se le dejó libre al tipo de cambio, ¿no? Como decía Daniel, lo sigue diciendo. El tipo de cambio también tiene burbujas. Y el sector privado se come esas burbujas muchas veces, haciendo que, sosteniendo un tipo de cambio que está muy lejos de ser necesitado. Y no sé, Daniel, si vos querías comentar algo más sobre las decisiones. No, si él quiere, no sé, si me querés hacer una pregunta más puntual, porque no sé básicamente qué es lo que te tengo que decir, o sea, si me No, podés... si es racionalidad, digo, a esto se lo llama fase 3, ¿no? Perdón, pero me pareció que digo, hay un punto de cuánta racionalidad y cuánto llegar a las elecciones de, bueno, hay una cena ahora.
Perdón, ¿racionalidad en qué sentido? O sea, no entiendo, racionalidad, perdón. Racionalidad en las decisiones que piensan en el corto plazo versus un programa además de mediano plazo pensando en el desarrollo, qué sé yo. Ah, bueno, a ver. Que sea estable, al menos, que no vuelven por los aires y no convergen todas las variables positivamente, digamos. Porque en un punto, y yo no soy experto en esto, ¿no? Pero en un punto yo diría, bueno, si todas las variables convergen positivamente, bueno, puedo ganar el premio Nobel. Pero tiene que pasar un conjunto de cosas que hay que ver qué nivel de probabilidad tienen, digamos. A ver, en principio, lo que uno, digamos, tiende a pensar es que es muy difícil conciliar el corto y el largo plazo, teniendo en cuenta de que, digamos, las señales que vos tenés que dar pueden, para balizar el largo plazo, pueden ir en contra no quiero decir el corto plazo para no ser recurrente, pero de la coyuntura. Te doy un ejemplo concreto, esto que discutíamos respecto a las bandas. Si vos armás un esquema de bandas que nos deje a los macroeconomistas conformes, y las haces ajustadas por inflación, es un inflation target, qué sé yo, lo que sea, y vas a decir, sos un campeón, hiciste algo que es súper consistente, te recontrabanco, en el medio te puede pasar lo que le pasó a Macri, que es que básicamente las expectativas no se anclan, las bandas se van a cualquier lado y te come la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, vos ahí lo que haces es, digamos, básicamente, teniendo en cuenta el descuento que tiene el gobierno, te sesgás un poco más al corto plazo, teniendo en cuenta que el costo de consistir demasiado en largo plazo puede operar en contra del corto plazo y no permitirte llegar. Yo acá veo claramente que el corto plazo primó y que, en todo caso, a costa de desalinear la cuenta corriente, prefirieron optar por un esquema menos volátil porque tengamos en cuenta que venimos de un tipo de cambio que es casi fijo. Entonces, o cuasi fijo. Perdón, no escuché. Claro, vos venís de un tipo de cambio que era un crawl al 1, donde básicamente era un tipo de cambio fijo, casi. Entonces vos venís de un nivel de volatilidad nominal que era 0. Entonces saltar a eso, más o menos 5 veces inflación, es una barbaridad. Entonces nadie va a tomar esa apuesta. Y aparentemente el fondo no te dejó hacer bandas más cortas. Entonces, ¿cómo haces para, viendo lo que decía Martín, consistir las pretensiones del fondo, que tenga unas bandas anchas y al mismo tiempo reducir la volatilidad nominal para que no sea explosiva? Bueno, te armás un esquema de tasa de interés y futuro que te permita de alguna forma no tener un salto tan grande en la volatilidad de la nominalidad. Y eso opera en detrimento de la sostenibilidad del largo, porque si no aparece otro bolsón de liquidez, no llegás, porque no podés, no te da, te comés lo que te dieron en un año, entonces, o un año y medio, entonces no llegás, si el tesoro no sale al mercado, bueno, estás jodido. Si no vienen los gringos a tirarte plata por el real money, estás jodido. Si no, ¿me entendés? Entonces, desde ese punto de vista, vos empezás a aprender de cosas que pueden no pasar, porque nunca puede llegar a los 500 puntos de río país, o porque el real money nunca puede venir, o por lo que sea, y, digamos, estás arriesgando, claramente estás arriesgando, porque lo mejor hubiera sido tener una señal de tipo de cambio real que a nosotros nos diga, che, la cuenta corriente se va a ordenar. Y eso es más inflación de corto, es más volatilidad de corto, es menos demanda de pesos potencialmente de corto, y es más riesgo de corto. Entonces, en un sentido, ellos están sesgándose al corto plazo porque no quieren arriesgar, y en mi lectura, en línea con lo que pasó en 2018, que les implicó abortar el régimen en pocos meses. Mi lectura es que ellos prefieren apostar al corto y a estos bolsones de liquidez que los van gestionando y que los pueden agarrar. Se los pueden controlar. No sé si te contesté. Tengo una consulta también. Siendo tan ancha la banda y habiéndose ubicado el tipo de cambio vos tan cerca de lo que vos llamás el área sombra o el piso sombra, en 1100, ¿cuál es el incentivo al carry, no de los importadores exportadores, sino de los inversores financieros? Digo, ¿dónde está la ventaja de invertir en pesos, por ejemplo, al 3% mensual, cuando el dólar spot puede saltar hasta al menos 1300, 15-20% de volatilidad ahí cubierta? Claro, a ver, la respuesta corta es ninguno. Y es que esto no está pensado
ni para vos ni para mí. Está pensado para el importador y para el exportador. Entonces, mientras el importador no pueda tomar pedal de corto y reventarte el spot, vos estás contento. Y si le alineás LECAP con ROFEX, el tipo te arma un puentecito y lo vas sacando del spot porque le conviene esperar. Entonces vos vas ordenando como si tuvieras un cronograma en el cual tenés un flujo de importaciones que no incluya adelantamiento de importaciones. Y por el otro lado, tenés al, digamos, vamos a decirlo así, al chacarero que tiene que liquidar porque tiene costos que pagar, y en todo caso tenés que ver qué pasa con el grano acumulado. Ahí es donde yo creo que ellos apuestan a que cuando pase la gruesa, la inflación va a ser tal que el tipo de cambio natural quede un poco más alto y ya empiece a jugar el carry que le sirve al que tiene el grano que no va contra ROFEX, que es, te doy los dólares y después te los voy a buscar al techo de la banda, eventualmente sabiendo de que nunca voy a ir al techo de la banda. Entonces, si el tipo de cambio se estaciona en 1250 o en 1220, o en 1300, bueno, 1300 no creo que llegue, pero 1250, ahí ya empezás a tener incentivo para ir con el techo de la banda a un plazo lo suficientemente largo, que es cuando vos terminás de pagar lo que tenés que pagar y ya tenés un horizonte de 3, 4 o 5 meses. Pero yo no veo, con este nivel de volatilidad nominal, vamos a decirlo así, un carry en el sentido tradicional. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no espero que vos veas que la formación de activos externos netos, que es la que hacen los hogares contra tasa pasiva, baje significativamente. Entonces vos, no es que cualquiera hace carry el que tiene básicamente que exportar e importar, pero el carry puro, que es el que hace Gringo o el que hace Doña Rosa, yo no lo veo. Cuando yo veo que la FAE va a seguir en 1000 palos y vas a seguir, el fondo también lo ve. O sea, no está pensado ni para el gringo ni para Doña Rosa. Está pensado para el importador y el exportador. Por eso no veo un alineamiento entre el spot y la tasa pasiva. Y no lo necesitan. Y no lo necesitan. Porque lo que ellos necesitan... Y por eso el cepo se abrió más para familias que para... Claro, porque lo que ellos necesitan es que, ok, vos te querés llevar el billete para sentir el dolor, dale, llévatelo. Te doy una vez, 2, 3, 5, 10 veces, te lo llevas así, el sentir el dolor como Rico McPato. Cuando ya te aburriste de sentir el dolor, lo dejas en el banco. Y cuando lo dejas en el banco es donde ellos ganan, porque el dólar MEP queda en el sistema, aumenta la capacidad prestable y le da prefidempo al importador y prefidexpo al exportador. Y esos tipos te cupen préstamos en dólares en el MULC y vuelven a dar una rueda más. Lo que es napalm para este sistema es que haya una corrida de depósitos y que de golpe el depósito en dólares pase de 30.000 a 15.000. Ahí sí. Ahí sí que no sé cómo seguimos jugando. Por ahora, gracias a Dios, no parece que es el caso. Entonces, a ellos no les molesta que Doña Rosa se lleve, con todo respeto lo digo, se lleve 100, 200 dólares por mes y que los tire en la cuenta. Y que los depósitos en dólares vayan de 30.000 a 37.000 palos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que es lo que ellos buscan. Hoy el ministro anunció eso, anunció que vos vas a poder usar tus MEP muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitan estabilizar la demanda de MEP para que aumente la capacidad prestable en dólares. Entonces, yo no creo que esto esté pensado para, y quizás me equivoco, pero es mi interpretación, que esté pensado para sacar del MULC a los hogares. Yo creo que ellos quieren que vayan los hogares. Y el fondo también. Por eso ponen los números que ponen. ¿Una más? Perdón, un segundito. Una consulta, Daniel. De alguna manera, esto del piso sombra que decís, no me queda muy claro, está intrabanda y habría. En el caso de Israel, hay una inner band, ¿no? O sea, la banda inicialmente era mucho más chica, pero bueno, otro tema. Eso, si podés sacar un poco. Después lo segundo. Perdón. ¿Qué es lo que no que vos querés que yo te diga cómo se arma el piso en 1100? Sí, o sea, el piso ese. Dale. Seguí y después te contesto. Eso por un lado, después de alguna manera, yo no sé si pensar así, yo lo pienso como una suerte de cepo asimétrico, ¿no? De manera, se liberan las restricciones para los hogares, para las empresas y todo eso, digamos, sigue totalmente restringido. Así es. También es una especie de, bueno, liberamos, no liberamos una parte, las restricciones cruzadas se mantienen, si no me recuerdo. Así es. Y después lo tercero, la meta de reservas,
A mí me da el número más o menos 3.000, bueno, 4.400, pero bueno, yo lo que estaba leyendo en la letra fina del acuerdo, la guita que entre por el Banco Mundial y otros préstamos de ese tipo, podría, o sea, entraría para esa empresa, serviría. Bueno, vamos, ahora me las vas a ir recordando porque son tres, pero si no me acuerdo de una me la decís. Respecto al piso de la banda, lo que vos ves es que hay un 1078 corregido por inflación, que es el tipo de cambio que era compatible con el blend antes de que salga, antes de que desaparezca. Entonces vos ves un precio sostén ahí corregido más o menos por inflación, que es cuando el exportador se te corre. El exportador parece que no quiere liquidar a menos que el tipo de cambio que tenía antes. Entonces se te corre. Sí. Eso saca el offer. En paralelo, te aumenta el bid porque cuando el spot baja mucho y la tasa de interés no es tan alta, te empieza a aparecer el adelantamiento de importaciones, lo cual te sube el bid. Te baja el offer, te sube el bid, te sube el tipo de cambio. Spot. Hasta que vuelven a aparecer los arbitrajistas, que son los exportadores, que eventualmente pueden ir contra el techo de la banda o pueden ir contra el centro. No sé. Pero en principio ese es el racional que yo tengo para ver por qué no es difícil pensar que vos vayas a menos de 1100 o 1050, ponele, porque básicamente se te empieza a correr el offer. Entonces, y al mismo tiempo te empieza a aparecer el bid. Y eso es lo que ves en los flujos. Y, no, mientras, excepto que la tasa de interés vaya a niveles altísimos y estrangules a todos los importadores y no puedan adelantar importaciones, está difícil. Está difícil. La segunda pregunta, voy con lo del cepo asimétrico, me recordás la tercera. La segunda. Lo del cepo asimétrico con Giro es así. O sea, en principio, ellos fueron solamente contra los hogares, o sea, permitieron liberar a los hogares porque no pueden permitir el flujo de la mano grande. De hecho, lo que se ve es que en el volumen de CCLMEP hubo una pequeña baja, que es lo que explica la brecha de cero, pero porque está todo el mundo en básicamente stand-by. O sea, lo que te dice la gente que ve las manos grandes en ese mercado es, mirá, acá a la Corpo no se le fue el incentivo a llevar. ¿Por qué? Porque básicamente no lo deja llevar en MUL. Entonces, si tiene que llevar lo que tiene que llevar, sea utilidades, sea impo, sea lo que sea, te va a aparecer otra vez en el CCL porque vos no lo soltás de la mano. Entonces, ahora tenés un impasse que quizás tiene que ver con que sobrellevaron en marzo y por ahora la cosa funciona. Me refiero a la brecha cero. Entonces, en cualquier caso, lo que vos ves es que la brecha se puede llegar a calentar y eso puede repercutir en el, vamos a decirlo así, en el cepo asimétrico. Y vas a volver a ver una brecha un poquito más picante. El cero de brecha no tiene sentido. Si tu pregunta iba por ese lado, el cepo asimétrico implica que vos vas a seguir teniendo brecha, seguramente no va a ser cero, seguramente no va a ser 50%, pero cero de brecha no tiene sentido. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Y la tercera, el tema de la meta de reservas, yo estuve leyendo la letra fina, decía. Bien, ahí. Para esta acumulación, las cosas, la lista que entre Banco Mundial, 2.500 generaron ahora hace unos días, eso entra, o sea, puede llegar a los 4.400 o más o menos, he hecho el número otra vez, metiendo esas cosas. Con la letra fina del acuerdo se dice únicamente lo del fondo, no, obviamente no va. No, tenés un ajustador para el RIPO y para los organismos. De hecho, está ahí la cuenta, no sé, te la muestro, pero a ver. Ahí está, justo lo tengo acá. Yo, según mi interpretación, lo que tenés es 5.600 palos de ingresos brutos, en el sentido de organismos, y RIPO, lo anunciado, y de eso tiene un ajustador de 2.000 palos, que se reparte más o menos parejo entre uno y otro. Entonces, básicamente de esos 5.600 palos, porque el ajustador es de una vez y para siempre, te impacta en solamente 3.600 palos. Eso es mi interpretación. No sé, seguramente hay otras. Yo eso lo tuve en cuenta y me dan estos 4.100 palos que tienen que tienen que cubrir. Sí, dicen nomás que se excluye lo que estaba en el acuerdo, los que estamos puentes, vinieron de los organismos, pero los vean por ejemplo, la reforma, estos movimientos, pero para algo estructural, eso entiendo que vendría. Bien. Bueno, de mi parte. Gracias a todos por venir. Gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos.
Nos vemos.